Hablábamos bastante del octavo día y vamos a ver más. El octavo día. ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos? Esta mesa muy larga nos lleva ¿a dónde? Las bodas del Cordero. Ese momento nos hace recordar que el octavo milenio, cuando se consuma todas las cosas. Bueno, en realidad las bodas del Cordero, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo comienzan las bodas del Cordero? ¿O cuándo comenzaron? A ver, adventistas del séptimo día. Las bodas del Cordero, ¿recordamos la parábola de que están los invitados, se les dan las vestiduras y uno viene con sus propias vestiduras y es echado fuera? Claro, eso no va a ser en el octavo milenio. Las bodas del Cordero es todo el juicio. 1844 comienzan, llegan a su consumación, a la plenitud en el octavo milenio, cuando desciende la Nueva Jerusalén vestida como una novia para su esposo, para Cristo. Comienza en 1844, pero vemos ese octavo como algo de consumación total, porque el 7 es consumación, pero el octavo va un poco más allá. Y vamos a ver algo. Esto, bueno, no este versículo, sino Ángel me pasó algo de Andrews que remarcaba un punto que yo personalmente nunca me había dado cuenta. Y tampoco nunca lo escuché. Génesis 2, 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En él reposó. ¿Cuándo Dios hace esta declaración? ¿En qué momento? ¿En qué día? Realmente siempre dice, bueno, en el séptimo día Dios... Esto fue en el octavo día, esto fue un domingo. El sello que Dios pone al sábado, lo pone después de haber reposado. Y ya digo, Ángel me envió una cita de Andrews que comentaba esto. Yo nunca me había percatado. Es decir, Dios en el octavo día, en ese segundo domingo, es cuando hace esta declaración. Cuando bendice y aparte el día en el que Él ya había reposado. Es decir, ya había hecho toda la obra de creación, había reposado y luego se pone en marcha ese primer día, tanto como el octavo, siempre es un domingo para que nos entendamos, es como algo que comienza. Cuando ya llega en el séptimo día, que termina todo, ahí se pone en marcha, bueno, lo que tenía que ser la eternidad para el hombre, y de alguna manera igual lo es. Pero en ese octavo día es donde Dios pone el sello al séptimo, donde lo bendice y lo aparta. Y veíamos algo más del octavo día. Vamos a ver algunas cosas. Dice Ellen White, fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hay una fiesta que el catolicismo celebra, ¿saben cómo se llama? Domingo de Ramos. ¿Por qué pongo octavo día? Porque aquí comienza todo lo que lleva a la cruz, un primer día. ¿Y la resurrección cuándo fue? Un octavo día. Nosotros decimos, bueno, el domingo de resurrección, la ley dominical, ¿en qué se sustenta? En el domingo de resurrección. Vale, es un primer día, pero es un octavo. La ley dominical tiene que ver con el octavo día, porque todo se pone en marcha ese primer día, ese domingo anterior, que sería el 9 de Nisan o el 9 de Aviv. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaba en sí la Pascua para los judíos? Bueno, uno dice el 14, pero el 10 era cuando escogían al Cordero. Jesús, justo antes, y Ellen White dice que esto fue cuando estaba por llegar el sacrificio vespertino, casi un poquito antes de las 3 de la tarde, y luego va a hacer la purificación del templo, la última, la segunda. Pero Jesús se presenta, hace su entrada triunfal, y se presenta justo un poquito antes de que comience el 10, que ya se ponía en marcha toda la Pascua, para que la gente lo escoja como Cordero. Pero vemos cómo todo tiene un comienzo, un primer día, y básicamente una conclusión el octavo día, cuando llegó la consumación de todo, la resurrección. ¿Cómo entender los números de la Biblia? Este libro de Ballinger, que tanto se ha usado. El 8, dice, bueno, en hebreo el número 8 es tal, de la raíz tal, no voy a entrar en mi hebreo, hacer gala de mi hebreo, obviamente es broma. Dice hacer grueso, cubrir con grosura, sobreabundar,
Como participio significa uno que abunda en fuerza, etc. Como nombre es fertilidad sobreabundante, aceite, etc. De modo que como numeral es el número sobreabundante. Así como 7 llamaba así debido a que el día séptimo era el día de la consumación y reposo, de este modo 8, como el día octavo, estaba por encima y de más en esta perfecta consumación, y era en verdad el primero de una nueva serie, además de ser el octavo. Así representa ya dos números en uno, el primero y el octavo. 7 es consumación, eso es 7, ¿no? Ya algo que abunda, que es completo, pero el 8 ya es algo como que vuelve a comenzar y es sobreabundante, es ya el colmo de la consumación. Por eso las bodas del Cordero, y por eso estamos viendo inclusive la resurrección, un octavo día. Hablábamos yendo a las bodas del Cordero, hablábamos la vez pasada del matrimonio de Jacob con Raquel. Ya sabemos todo ese tema con Labán, que Labán lo engaña, él quería a Raquel, Jacob le da a Lea, el primer día toma a Lea, veíamos cómo desde antiguo, desde el origen venía esa costumbre de las bodas, de las ceremonias, las celebraciones de 7 días, y entonces él toma a Raquel, ¿qué día? El octavo. Es decir, el octavo, es decir, todo comienza un primer día con Lea, pero llega a la consumación, a la más plena, porque era la más gozosa para él, obviamente, el día octavo. Como símbolo también de esas bodas del Cordero. Vemos ese 8 muy presente, ese día octavo, muy presente. ¿Qué más podemos recordar, días octavos que pasaron en la Biblia, acontecimientos? Un diluvio. Pasan 7 días y el octavo viene el diluvio. Vemos como siempre hay un ciclo de 7 y está el 7, pero el 8 ya es como sobreabundante, sobreconsumación y vuelta a empezar, o algo nuevo que empieza. Por eso, claro, por eso sustentan ahí la ley dominical, o el domingo como día de reposo. ¿Qué más? Había una costumbre muy arraigada en los judíos que hacían en el octavo día. Claro, no siempre podía caer, había cosas que no siempre caía un domingo. La circuncisión, por ejemplo. La circuncisión del corazón, ese es el nuevo nacimiento, es algo que llegará a su plenitud ese octavo milenio. ¿Qué más? La dedicación del primogénito. Es interesante, Jesús resucita un octavo día y en ese mismo día asciende al cielo. Es presentado, Él se presenta ante el Padre, luego regresa y trae dones, ¿no? Por eso dice, toda autoridad, todo poder y autoridad se me han dado en los cielos y en la tierra, y ahí se queda 40 días. ¿Qué más? La consagración de los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Y eso lo vamos a ver luego porque es muy interesante. También fue un octavo día. Están 7 días y al octavo la consagración de ellos. Y comienzan a oficiar. Es como siempre ese ciclo de 7 y el 8 vuelta a empezar. Se pone en marcha todo otra vez. Dice, la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días, con especial referencia a la encarnación. Teníamos 2 fiestas muy equivalentes y que hacen como un quiasmo, la primera y la última, que duraban 8 días. Y tabernáculos con referencia a la encarnación. ¿Tabernáculos habla de la encarnación de Cristo? Siempre dicen, bueno, tabernáculos representa la primera venida. ¿Pero qué es tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? ¿No es el cuerpo de Cristo? Nos lleva, dice Juan 1,14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es tabernáculos. Cristo encarnándose. ¿Qué representa tabernáculos? Y además duraba 7 días, pero más 1. Tabernáculos es la primera venida, por eso Jesús nace en tabernáculos. Jesús nace en tabernáculos. Representa la segunda venida, pero representa también, ¿qué? La tercera venida. Apocalipsis 21:3, cielo nuevo y tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es en el octavo milenio. Tabernáculos representa todas las venidas de Cristo, porque es su tabernáculo que viene a nosotros. Nosotros ahora, claro, tenemos este énfasis en lo que está pronto a suceder, pero la encarnación es tabernáculos también.
Vamos a ver más algo del octavo día, referente a las fiestas. Tenemos esas fiestas que eran 7 más 1. Jubileo y Pentecostés. Algo comenté la última vez. ¿Jubileo y Pentecostés son un octavo día? ¿Cuándo es el jubileo? 7 por 7 más 1, ¿sí o no? ¿Y cuándo es el Pentecostés? Claro, el jubileo sería años. 49 años, 7 ciclos de 7 más 1. Y en Pentecostés es que es lo mismo. 7 por 7 más 1. Esos son los 50 días de la resurrección, digamos, de Cristo. De cuando se presentaban las gavillas. Cuando el sumo sacerdote presentaba la gavilla de cebada, contaban 7 ciclos de 7 y al día 50 el Pentecostés. ¿Se parecen el Pentecostés y el jubileo en algo? ¿Qué quiere decir jubileo? Júbilo. ¿Y el Pentecostés? ¿Cuál fue el día más gozoso, más jubilar que ha tenido el pueblo de Dios hasta ahora, hasta hoy en toda la historia? Pentecostés, ¿no? Pentecostés. Era el gran momento de alegría, de gozo, y el jubileo, bueno, clarísimo. Tabernáculos. Tabernáculos era la fiesta de gozo, de júbilo, porque representa esto. Vemos una conexión muy clara entre el jubileo y el Pentecostés. Y es interesante que el jubileo se proclamaba en el Yom Kippur, justo al final. Y había algo más. 7 más 1 era la Pascua. Claro, y esto dice, bueno, esto ya no era tan gozoso. Claro, quizás no lo fue para los discípulos, pero ¿qué cuenta el lenguaje? Que en el momento que Cristo muere, consumado es y muere, ¿qué pasó en el cielo? Dice que prorrumpieron en cantos, en gozo, porque sabían lo que había pasado. Lamentablemente los discípulos no lo hicieron, pero es lo que tendría que haber pasado en la tierra. Si hubiesen estado realmente, hubiesen sabido lo que significaba. El momento, la Pascua, ese 8 también, ese octavo día, digamos, esa Pascua, esa celebración de 8 días, pero ese momento en el cielo fue gran júbilo, gran gozo. En la tierra no. ¿Por qué? Porque no comprendían. Pero tendría que haber sido. Y vamos a ver algo. Esto lo comentamos, pero vamos a verlo un poco más detallado, porque esto es muy interesante. 7 reyes, ¿a qué me refiero? Apocalipsis 17. 7 más 1, 8. ¿Recordamos estos 7 reyes, esta profecía? Vamos a leerla un poquito. Apocalipsis 17. Versículos 9 al 11. Y dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quién? Babilonia. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es entre los 7 y va a la perdición. Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Ya lo hemos comentado. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pongo? Porque tiene relación con otro capítulo que tiene que ver con las iglesias. 7 reyes, 5 han caído. Sabemos que el Apocalipsis es la revelación de Daniel. ¿Cuál es el primer rey, por ende? Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Los 10 cuernos, los 10 reyes que funcionan como un rey, como una cabeza, y luego viene el sexto, el papado. El que es, el que era, el que ha... Los otros han caído. ¿Quién sigue? El papado. Y luego viene un séptimo, el último, que tiene que durar poco tiempo. ¿Ese quién es? Satanás. Y el octavo es entre los 7, no viene después. Ahí hay una cronología, pero el octavo ya no es una cuestión ya de que viene después del séptimo. Al revés, te está diciendo que es entre los 7. Es uno de los 7. 5 han caído. El séptimo no ha venido de Satanás. ¿Quién es? Pues el sexto. Pero es el octavo. ¿Por qué? ¿Por qué es el octavo? ¿Por qué es el Vaticano en Jerusalén? Porque es el Vaticano que pone la ley dominical. Pero ahí no lo podemos ver como algo que viene luego del 7, porque ya lo dice que no viene luego del 7, está entre los 7. Y es el sexto, que tiene 2 partes. Claro, al final estarán juntos.